Las mejores películas de las décadas de los 60 y 70 fueron vistas por los chinchanos de esos tiempos, esto a pesar de no contar en su vivienda con el servicio de energía eléctrica, un televisor o un equipo reproductor de audiovisuales. Esto fue posible gracias al funcionamiento de los cines que se ubicaban en la calle Benavides y en la esquina de la Plaza de Armas. Películas como Tarzán, Ulises, Lo que el viento se llevó, Perdidos en el infierno verde, La Biblia o aquellos que protagonizaba Cantinflas fueron el deleite de los aficionados al cine, quienes debían desplazarse incluso a pie desde la campiña hacia el centro de la ciudad para disfrutar de una función de matinal, de matiné o de vermut, instalados en una galería o en la platea del cine. Chincha Online los invita a recorrer parte de la historia de los cines Municipal, Chincha e Inca en los recuerdos de Minote Américo Agustín Cane Papachas, una persona que estuvo muy ligada al funcionamiento de estas salas cinematográficas que existieron hace unas décadas atrás en la ciudad de Chincha Alta. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud, tierra de grandes. Me encuentro en la segunda cuadra de la Mariscal Benavides, en el centro de la ciudad de Chincha Alta. Y este lugar tiene mucho de historia respecto a los cines que funcionaron en nuestra provincia hace unas décadas atrás. Acompáñenos hoy a conocer algo acerca de los cines que funcionaron en la ciudad de Chincha Alta. Para ello vamos a dialogar con un personaje que estuvo estrechamente ligada al funcionamiento de estos cines. Acompáñenos a conocer esta parte de la historia de Chincha. El señor Minote Cane Papachas, a la sazón hermano de don Lucho Canepa, historiador de nuestra provincia, tuvo a su cargo una función muy importante. Él fue administrador del Cine Teatro Municipal. Señor Minote, muchas gracias por permitirnos hacer este recorrido por parte de la historia de Chincha. Acá estamos precisamente en la esquina de Mariscal Benavides con Mariscal Castilla. Este fue el lugar donde estuvo ubicado el Cine Teatro Municipal. Sí, efectivamente. Este estuvo ocupado por lo menos desde el año 26, 24. Pero ya era teatro, ¿eh? Y en ese tiempo no había luz, empezaba con candilejas. Con candilejas. Con candilejas, claro. Es decir que este comenzó a funcionar, como el nombre dice, solamente como teatro municipal. Como teatro municipal. Y podemos entender que como era municipal, era de propiedad del Consejo de Chincha. Del Consejo de Chincha. Posteriormente, como ya había bajado un poco la actividad cultural, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se arrienda el cine. Una compañía que ya venía moderna, ya tenía con cámaras de proyección, entonces alquila el cine para darle más actividad, pues, claro. Y allá comenzó, pero lamentablemente el tiempo fue muy corto porque con el terremoto cayó. ¿De qué año hablamos que comienza ya a no solamente ser cine, teatro municipal, sino cine teatro? ¿De qué año más o menos hablamos hasta que finalmente el terremoto? Por lo menos eso tiene que ser desde el año 42, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Ya, correcto. Claro, más o menos a partir de esa fecha. Porque incluso esto que es ahora Mariscal Benavides se llamó precisamente la calle Teatro, porque aquí se ubicaba el Teatro Municipal. Claro, esa es la calle Teatro, pues, claro. Y comenzaba desde acá, e inclusive ahí había un local donde una señora le daban como guardianía.
y la señora vendía a su hija y de vez en cuando hacía limpieza. Así que ya de eso estamos hablando bastantes añitos más o menos. Esto se... hasta el año 50 más o menos que tuvo su cuestión. Claro. Y en ese tiempo este era el cine de las películas mexicanas. ¿Película mexicana? Sí, porque la gente... ¿Qué películas, por ejemplo, estuvieron en su época, a ver, aquí en el Teatro Municipal? El Rincón de las Ánimas, El Gavilán Pollero, películas de Cantinflas. Y aparte de Cantinflas, ¿qué otros actores Había destacaron? Arturo de Córdoba, Ignacio López Tarso, bueno, María Félix reconocida, Agustín Lara, estaba también, ¿quién estaba? Pues Luis Aguilar, Pedro Infante. Sí, todos esos tiempos son. Y el cine de Teatro Municipal era un poco para la gente del pueblo, digamos, de la periferia, venía acá a pasar sus sábados, sus domingos sobre todo. Era el cine para los niños, para los ratos. ¿Cuánto estaba una entrada más o menos en esa época que usted administraba el Teatro Municipal? En la galería estaría pues 80, 90. Ya la platea, un sol 50, un sol 20. ¿Y cuántas personas podían ingresar en el cine Teatro Municipal? Este sí tendría 400 personas como máximo, porque la galería sí era bien poca. Tenía galería y platea. Galería y platea. ¿Y su edificación era básicamente a base de madera? De madera, inclusive era el piso era de madera. Todo era de madera. No. Las paredes eran de adobe. Claro. Sí. Y era, como yo lo había manifestado hace unos minutos, era acá la parte final de la segunda cuadra de Benavides y tomaba parte de lo que es Mariscal Castilla. Claro, inclusive este cine tuvo balcón. Ah, tenía su balcón. Tenía balcones al costado. Ya. Claro, ¿Algo así parecido a como era el Pardo? Algo así parecido. Ya. Tuvieron balcones, claro. Después, ya posteriormente, ya por vez fueron haciéndole preparaciones y ya porque ya madera muy picada, ya toda la cuestión. Pero no solamente aquí en la segunda cuadra de Mariscal Benavides estuvo ubicado el Cine Teatro Municipal, también estuvo ubicado el Cine Chincha. El Cine Chincha, claro, que queda 2 cuadras más allá. Entonces, nos permite avanzar hacia el lugar para dar a conocer a las generaciones de dónde se ubicaba el Cine Chincha. Ya, vamos. Avanzamos. Bien, señor Minote Cane Papacha, vamos a continuar con este recorrido en su relato de lo que fueron los cines Chincha. Ahora yo me encuentro acá con usted en lo que fuera la puerta principal de ingreso al hall del cine Chincha. Claro, tenían 3 rejas. 3 rejas. 3 rejas. Ya. Y una puerta chica normalmente. Y hacia allá quedaba una boletería y en la parte de atrás quedaba la escalera de escape. La escalera de escape, ¿cuál? ¿La puerta que está acá? No, la que está más allá. Podemos verlo. Entonces acá estamos hablando de lo que es la puerta principal. La puerta principal, ya. Y dice usted que por acá ha sido modificado. Aquí, claro. Ya, Aquí quedaba la puerta de escape. Una puerta de escape. De galería. Ya. De la galería, ¿no? Ah, ya, porque acá es el ingreso, era el ingreso solo para platea. Claro, para acá en platea, Claro. claro. Pero por... Acá era su puerta de escape. Claro, por Mancocap entraba en galería. Claro, la galería. Pero acá me acuerdo, y esto sí recuerdo haberlo visto, acá que ha sido reducido, acá había también otra puerta. ¿Qué función cumplía esta puerta acá? No había puerta de O sea, esta era la puerta de escape que era más amplia en todo caso. Claro, más era la puerta claro, más amplia. Y hablamos del cine Chincha, ¿de qué año más o menos? Del año 56. Ah, usted nos dice que en 1956 se inaugura el cine de Chincha ante la acogida que había de los espectadores. Claro, se inauguró con la película Ulises. Ah, en el año 56 esa fue la gran premier. Se inaugura el avant premier, el inicio del funcionamiento del cine Chincha acá, en la segunda cuadra de Benavides, se dio con la película Ulises. Claro. ¿Quién lo protagonizaba, recuerda usted? Kirk Douglas, pues, Kirk Douglas. Ah, correcto. Entonces, y la otra me parece que era Irene Papas. Ya. Ya. Y de ahí
inicia toda una historia de proyecciones de película acá, pero usted también me había manifestado que acá en el cine Chincha también se realizaban espectáculos de algunos artistas. Espectáculos, sí. Nacional e internacional. Entre los nacionales, Por quizás el supuesto. que más destacó fue don Augusto Ferrando. ¿Vino por acá? Claro, todos los años venía 2 veces. Todos los años. Aunque no creas, no piensas que te estoy mintiendo ni engañando, aquí a la vuelta ¿Ya? ya había la oficina. Y entonces una vez vino a trabajar Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Ya. Y entonces estando sola me dijo que quería tomarse un café. Ella no quería pasar por debajo del túnel hasta allá. Y no había otro caballero que entonces, ¿pudiera usted acompañarme a tomar un té? Y crucé con ella, precisamente que era el Bar Roma, a tomar ahí un té con ella. Sí, claro. Bueno, yo he conocido bastantes artistas. Pues, ¿no? ¿Y los Panchos también estuvieron acá en el cine Chincha? ¿El trío Los Panchos? No, pero unos panchos ya ya no los originales. Claro, pero sí artistas. Los embajadores, por ejemplo, Lucho Barrio, Ana Melba, Néstor Quintero, Guille, Iván Cruz, Hugo Blanco y su barba. Alfa Viajera. Sí. Ya, y a propósito, usted me había manifestado también que cerca de la oficina había un túnel que conectaba claro. al escenario. Claro. Acá quedaba la oficina. ¿Ya? Ya, y entonces la oficina tenía una escalerita. ¿Ya? Y por debajo salía de frente a la calle a Mancocapa, donde está en el escenario, entonces subían nada más, se cambiaban y salían a la rueda. Y por ahí más desfilaban. Porque si no era un laberinto, pues no podía pasar así. De esa manera eludían al público para no estar directamente con ellos, sino hasta su presentación. Claro, exactamente. Estamos ahora ya acá, hemos cruzado la pista para tener una visión más completa de Claro. señor Minote de lo que era el local del cine Chincha. Usted nos manifestó que este en su momento fue el edificio más alto que tuvo nuestra ciudad. Claro, el más grande. Desde ahí se veía hasta el lado de la playa. Sí, o sea, subiéndote la azotea, veías la playa. A la playa de allá Claro, pues, la bajada de... Tsunampe, Tamoemora. La bajada de la Perla. Claro. Se veía el agua, claro. Entonces aquí se tenía una visión privilegiada de Claro, la ciudad de Chincha. era mucho más alto que la iglesia normalmente. Más alto que... usted también dijo hace un año que ahí ha sido rebajado según lo que vemos. Sí, ha sido rebajado. Y de la parte más alta era de donde se proyectaban las películas. No, o sea, debajo del techo hay una caseta. ¿Ya? Y en la caseta es donde se proyectan las películas. Ya, o sea, ahí están las máquinas. Hay 4 máquinas, 2 que jalan, 2 que arrastran y 2 que... Y con esa cuestión de allí es que sale ya, por cuestión de física, Ya, invertida. sale invertida. Tú la pasas así y en el aire se pone plana, para que la puedas ver plana. ¿Y qué tanta capacidad tenía el cine Chincha? ¿De qué? ¿Cuántas personas podían ingresar? En la platea tenía 720. 720 ingresaban en la platea. Claro, y la cazuela 550. 550, hablamos más de 1200. Sí. Y se llenaba el cine. Torreja. Torreja, como se dice, ¿no? Y los vendedores también. Eso, porque también quiero recordar, esperábamos que empiece la película. Luego por ahí le damos su propinita y Claro. colado. Y eso también se acostumbraba cuando había espectáculos. Sí, se cerraba y una vez, ¿cuánto costaba la entrada? 25 soles. Ya pues 15, 10 ya para que claro. Entonces, todo, siempre ha jugado todo eso. Claro, claro. Sí. Y este cine Chincha se construyó exclusivamente para cine. Era cine teatro. Cine teatro también, claro. Claro, cine teatro. Y había mucha demanda porque no había televisor, no había películas en casa. Claro, no había entretenimiento mayor. Todos los domingos la gente, al cinema. Claro. ¿Cómo eran en semanas antes que la gente sale del campo, viene a la ciudad? ¿Qué cosa sucedía? Que la gente venía, había más devoción, había menos movilidad, la gente venía. ¿Y qué es lo que resulta? Que entonces a veces para poder pasar la noche entraban al cinema Ahí pasaban su noche para claro, llegar al campo. Claro.
No había pues hasta que amanezca nuevamente y ya se vayan, claro. ¿Y las películas eran las tradicionales, La Pasión de Cristo? Sí, ¿Qué otras? claro, Judas, como El Manto Sagrado, todo esa cuestión. Eran películas normalmente religiosas. Y usted nos hablaba que la entrada al cine teatro municipal estaba 80 céntimos, sol 50. Sí, Acá, sí. acá ya el costo era mayor porque eran años más avanzados. Sí, ya, ¿Cuánto claro. costaba una entrada en galería, en platea? Normalmente la galería siempre costaba un solo 80, 2 soles. Sí, la galería. La platea sí costaba 6 soles, depende también del tipo de película. Sí. Pero esta acogida que le dio el poblador chinchano antiguamente a los cines todavía rebasó la atención, porque usted nos comentó que dado de que el Teatro Municipal había quedado en desuso por el terremoto de 1974, vino el cine Chincha, pero aún así no abastecía para atender la demanda. Claro, no, porque la afluencia era bastante. Había gente que hacía a las 5 de la tarde, hacía cola para entrar a la Bermuda a las 7. O sea, tenía que esperar 2 horas para Sí, ganar sí, un espacio. Sí. Y antes también había el matinal. Después el matinal que era acá, ¿Ya? matinal a las 10, matiné a las 4, Bermuda a las 7 y noche a las 10. 4 funciones. Claro, 4 funciones. ¿Qué películas eran las que más sobresalieron? Me había dicho acá en el cine. Santo, el Santo, después había una... Ganado de plata. Ay, Ya, sí, me acuerdo. Sí, claro. Y de vaqueros. De vaqueros había también, pues, ¿Existía ya el llanero solitario todavía? No, pero ya no, el americano, la gente no lo veía bien porque no lo sabía. Esa parte también. Lo que ahora le llamamos traducido al español o subtitulado en español. Claro. No había eso, tenía la gente que leer lo que estaba en la parte baja. Y eso no le gustaba a la gente. Demoraba mucho, a veces cambiaba la escena y no te habían terminado de leer el guión. Ya, entonces ellos preferían las películas mudas que usted decía. Claro, no, o sea, en castellano porque la podían, la escuchaban. Claro, Pero habían otros que solamente eran imagen y sonido también. Sí, bien. La Pasión de Cristo, que es una película, pero que creo que es de año 1900, creo que es inclusive que es francesa. No sé si la ven, porque antiguamente había 2 clases de películas. Una que era de plástico y la otra que era de, ¿cómo se llama? Celuloide. ¿Ya? Y el celuloide era altamente peligroso porque se prendía, se hacía como una cuestión. ¿Ya? Y entonces esa película era de celuloide. Estaba muy bien, sí. Señor, mírate una pequeña pista de por dónde ingresaban por Manco Cápac al cine Chincha, ¿le parece? ¿Ya? Correcto, vamos a dar una mirada. Señor Minote, nos encontramos en lo que antiguamente en Chincha se llamó la calle Petateros, pero que ya luego se llamó la calle Manco Cápac. Manco Cápac, sí, efectivamente. Y estamos aquí en la parte posterior de lo que Claro. fue el cine Chincha, Claro, esta era la puerta de escape, la puerta de escape. del cine. Claro. Ya, acá había otra que era una escalera, había 2 escaleras que estaban con unas cremonas. ¿Y ya? ¿Qué era una cremona? Una cremona es especie de un pestillo Ya. que cuando la sientas, asegura abajo y arriba. Ya. Pero cuando lo levantas, saca los 2 y entonces Ya. es fácil de abrir. Jugar en la hoja de la puerta. Claro. ¿Por dónde es que ingresaban los? Más allá. A ver, entonces este era tenía bastante seguridad esto lo de los cines, porque también Sí, habló que sí. ya tenía su puerta de escape, acá tiene su puerta Sí, de sí, escape. siempre ha sido Y lo que va. vamos a todavía conocer lo que es, o fue en la puerta de ingreso a los que entraban a... La galería. Los mamicios. Porque había una diferencia en el precio. Y lo más también porque Sí, se lo iban que me ahí arriba. Ya. Claro. Entonces, era bastante amplio Claro. esta zona, ¿no? Esa es la boleta. Hasta aquí todavía hay resto de lo que era. Aquí está, pues mire, aquí está. Claro, la Y se boletería. nota acá, está todavía la marca. Claro. Acá, hasta acá, donde ha sido Esa es la boletería. la boletería. ¿Y usted recuerda quién era el que estaba a cargo de la boletería en ese tiempo? Habían varios. Varios, Estaba ya. José Marcos, estaba Manuel Yataco. Ustedes quién trabajaba aquí, había un tipo bien típico que todo Chincha lo veía, que pagaba los carteles, que era el Mudo Muñoz.
Claro, era importante dar a conocer, difundir las películas que se iban a proyectar. Claro, entonces en las esquinas había unos marcos así, entonces se pegaban los programas, pues, ¿no? Ya. Y el mudo tenía todavía que chapar su escalera, y él que se caga todo chincha y pintando, pegando los... El señor Se usaba poca propaganda. por radio, por televisión, Claro. no llegaba pues. No, en más cambio, bien. había así por carteles. Carteles era más. El Mudo Muñoz dice que era el señor que se encargaba de eso. Sí, Esa Lucho era Muñoz. su función. Claro, él era y era mudo, pero sabía leer. Y ¿verdad era mudo? Mudo, sí, ¿qué mudo. le decían? No, era mudo. Sí. Y él era el encargado De la propaganda, mejor. De la propaganda. Ah. Y dígame, lo que el viento se llevó, esta frase, ¿qué recuerdo le trae? Una de las historias más bonitas de la historia del mundial, porque era la liberación de los esclavos en América del Norte. Era guerra, claro, pues ahí viene la guerra de secesión entre Lincoln y ¿cómo se llama? Y Grant. Y que dio origen pues a la película con el mismo nombre. Claro, que fue escrito por no me acuerdo exactamente de la escritora, pero la película muy hermosa y larga, con Vivian Leigh, Oliver de Havilland, Clark Gable, que hace el papel de Buck Peters, que era un traficante de armas de toda la cuestión. ¿Y esa película dice que duraban 3 horas? 3 horas y media. 3 horas y media. Entonces, a mitad de la cuestión se hacía un corte, se dejaba que la gente descanse y se volvía a comenzar con la Y película. aquí el cine Chincha fue uno de los cines donde se proyectó muchas veces. Sí, bastante. ¿Qué tiempo duraba, por ejemplo, lo que el viento se llevó? ¿Cuántos días, cuántas semanas tuvieron proyectado? No, esa se empezaba 2 veces nomás a la semana por lo largo que era. Por las 3 horas y media. Claro. Que duraba. Y usted, como que era administrador de estos cines, también se ponía a mirar las películas. No, sí, sí. Ya conoció bastante. Claro, bastante claro. argumento, Ahí me bastante encontré con bastantes artistas, como nos conocíamos. Ay, Por eso que yo hablo de Kill Douglas, una cuestión, porque como constantemente, inclusive a veces yo hacía los programas, ya, y como promoción de las películas, entonces tenía que saber el nombre de los artistas. ¿Y cómo lo hacían esos programas? ¿Con qué material utilizaban? ¿Pintura? No. plumones? Había un señor que cortaba letras. Con letras, sí, tipo, Claro. tipo escolar. Sí, pero con papel de lustre. Ya. Era muy... ponía ahí. ¿Qué ponía? ¿Se recuerda? ¿Qué ponía? ¿Gran función? ¿O, Sí, o sea, estreno? ¿Qué ponía? Prácticamente se publicitaba más que la película. El nombre de la película. La película, claro, ya tenía, es que como había antes de la película se pasaba un tráiler, Ya. o sea, un avance, claro. Entonces la gente ya está... O sea, antes de proyectar una película que estaba prevista para un día determinado, antes de eso ustedes promocionaban también con unas imágenes, ya anunciando las siguientes. La película, claro. Sí. Interesante. Sí. Y vamos para que nos muestre, ¿esta era la puerta de acceso o tampoco? No, esta era acá pues. Claro, esta, ¿no? Esta es la por aquí puerta. ingresaban las... Por acá, está tapiada, vemos que claro. bueno, aparte de esta puerta de metal, Mm, vemos que han puesto unos ladrillos. claro, había una reja, claro. Por aquí ingresaban y salían los de... Los de galería, los de cazuela, los de galería. Claro. Pero ya también, nuevamente, Mm. van pasando los años y nuevamente ya el cine Chincha quedó chico, como se dice. Quedó chico, pero ya quedó obsoleto porque ya no cumplía ninguna función ya pues. Pero porque antes de eso se tuvo que tener otro cine en Chincha. era pues el municipal. Pero después del municipal viene el Chincha y luego viene el cine Inca. El Inca. Vamos a conocerlo Ah, pues, ya, un minuto claro, para vamos a ver. conocer algo de lo que fue el cine Inca. Ok. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes piñales, de la carapulcra. El Inca que ustedes observan es precisamente porque en ese local funcionó el cine Inca. Señor Minote, es importante y justo creo yo a estas alturas hacer mención que uno de los impulsores de la industria cinematográfica en Chincha fue un señor que llegó a estas tierras incluso a vivir, a radicar acá. Sí, radicó acá. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Orlando Verne. Orlando Verne Mazzini. Él había venido de Estados Unidos
Él había estado en Estados Unidos cuestión de unos 10 años más o menos. Durante la prohibición de las cuestiones de la mafia ya, y vio un ambiente que se desarrollaba, que era el boom, ya estaba comenzando el boom de la película. Tomó en cuenta y se trajo las películas acá y se puso como repartidor de películas. Él distribuía en toda esta zona las Él, películas. él sacaba películas y llegaba hasta Arequipa. Ah, toda esta zona agarraba ya. Sí, o sea, desde Lima llegaba hasta Arequipa. Y entonces iba dejando y después de regreso iba trayendo, iba recogiéndolas, pues, ¿no? Ya, era un trabajo un poquito fuerte, algo, pero tenía que hacerlo, porque ese era el negocio, pues, ¿no? Es importante, de repente la juventud lleva, por ejemplo, lleva un archivo en un USB que es un pequeño objeto. Claro. En cambio, en esa época, ¿cómo eran las películas? ¿Cómo venían? ¿Eran grandes, en rollos? ¿Cómo venían? No, venían en unos rollos grandes. ¿Ya? Unos rollos grandes que tendrían aproximadamente unos 45 centímetros por carrete, por bobina. Bobina lo llamaban. Bobina, sí. La bobina, acá había una que proyectaba, que hacía que pase la película por una canaleta, por un local ya. Y acá dentro de la máquina habían dos carbones, uno positivo y uno negativo. Al quemarse los dos, al chocarse los dos, brindaban una luz potente y como atrás había un espejo, proyectaba la cuestión. Entonces ahí se salía la filmación, pues, ¿no? Y el cine que tenemos acá, bueno, lo que fue el local del cine Inca que tenemos atrás, ¿cuándo se inauguró? Se inauguró con la Biblia, se inauguró, espera, en el año. Usted me habla, la película que se estrenó, el avant premier fue la película titulada La Biblia. ¿Era una película religiosa por el título? Religiosa era. Pero ha sido después del 77. Después del 74, después del terremoto. Después. Ya, Claro. pero este cine, a diferencia del cine Chincha, solamente tenía platea. Una localidad nomás que era Platea, nada más. ¿Y para cuántas personas Tenía 670. capacidad? De todas maneras, Claro. no era... Lo de bueno que tenía el cine Chincha es que los asientos habían sido importados y eran tipo avión reclinable. Es decir, que no eran asientos comunes lo que Sí, tenía el cine Chincha. y eran asientos que no se prendían. O sea que no, muchos a veces de ociosos le ponían los culillos de cigarros ahí dentro de la cuestión. Botaba uno, pero no prendía, o sea, no causaban incendio. Hubo una película que cautivó a mucho en muchas partes de nuestro país, Perdidos en el Infierno Verde. ¿Esa película llegó a Chincha? Sí, se presentó, no te digo, se presentó en una función, en un día se presentó 7 veces. 7 veces, entiendo por la demanda Por de... la demanda, porque la gente no se saciaba y la gente hacía. Después hubo una película que no me quiero, el boxeador creo que era, el campeón, El campeón, claro, el campeón. que era con John Boy, Sí. ¿sí? Que se trata de un boxeador que está ya en su etapa de caída y necesitaba ganar plata. Y entonces se pone de boxeador, pues, ¿no? Arriesgando todo y lamentablemente en el esfuerzo por la necesidad por ganar plata, sale muriendo, pues le salen pegando. Muy bonita. Esa película, la gente salía llorando. Toda la gente Salía llorando. Esa parte también dice que... era muy sensible. El público aplaudía, Aplaudía. alertaba al Sí. actor ante un peligro. Sí. Prácticamente vivían la película. Eran parte de la película. Cuando llegaban en los tiempos que habían los famosos westerns, los cowboys, ellos agarraban, cuando llegaban los soldaditos a matar a los indios, ¡guau! No sabía que los pobres indios estaban sacando la chochoca. Pues. No solamente hablamos pues de proyectar la película, sino que también antes de iniciarlo existía toda una expectativa. Usted nos señalaba que existía un fondo musical exclusivo. Sí, efectivamente, todo tenía una característica. ¿Sí? Entonces, claro,
antes de comenzar la película, porque ponían varias músicas para ir entreteniendo al público, así claro. como en los circos que van Claro, poniendo sí, la ya, antesala, claro. la antesala. Entonces la gente esperaba con ansiedad cuando toquen la característica. Entonces pues, no, Besos Brujos, o tocaban el Cóndor Pasa. Y entonces la gente precisamente tocaba la música y bajaba la intensidad de la luz. Entonces la gente ya comenzaba, ya sabía que venía. Porque iba a venir. Ya venía, sí, ya venía la película en sí. Claro. Muy bonita, muy bonita. Es un espectáculo, no solo simplemente por la proyección de la película, sino por la forma también que se hacía todo, la entrada para esas cosas. Y de repente, relacionando con el señor Rolando Berme, que fue el impulsor de la industria cinematográfica acá en cuanto a proyección de películas en Chincha, él también era, usted nos refería, un benefactor de eso que apoyaba, por ejemplo, la beneficencia sin ningún cobro, más bien ellos contribuían al igual que otros ciudadanos Sí. chinchanos. Pertenecían a una junta que era de la beneficencia, y en realidad pues la beneficencia siempre es cuestión de beneficio, ¿no? De darle gratuidad, de darle... Como su nombre mismo lo señala. Claro, pero bueno, los señores no han leído el diccionario, no saben qué significa eso de beneficencia, ahora todo el mundo te quiere sacar la chochoca. Pero ellos inclusive cuando faltaba, inclusive sacaban de su... claro, de su bolsillo y ponían. Muchas cosas se hicieron ahí, se resanaron, se hicieron jardines, se hicieron pistas, se hizo toda la cuestión de la capilla. Claro. La capilla. Y lamentablemente se robaron ese señor yacente que estaba en la capilla, que es una obra de arte. Se robaron, eso se lo robaron, es lástima. Eso también lo trajeron, creo que se lo trajo un padre Lamborghini, un italiano. Porque este señor Berme también era Sí, de descendencia italiana. Descendiente italiano, sí. Señor Minote, ¿y cómo es que los cines de Chincha comenzaron ya a dejar de funcionar, ya un poco en decadencia, la acogida del público? La vez que tú sabes que todo lo motiva lo económico. Y cuando ya no hay utilidad no puedes sostener, pues lamentablemente no puedes sostener. Ya era algo casi imposible mantener al personal que tenía que hacer limpieza y toda la cuestión, y mucho menos todavía pagar, pues no tenía, cuando había 78, no alcanzaba a veces ni para pagar la luz. Claro, usted me hablaba, por ejemplo, que en el cine Chincha habían unas hasta 1.200 y tantas personas que asistían, y ya cuando estuvo en decadencia, ¿cuántas asistían? Te diría que si dirían, pues ponle una buena función, 100. Y este cine tenía un motor automático que constantemente, apenas se apagaba, había corte de luz del Servicio Eléctrico Nacional, automáticamente prendía. Ya, entonces o sea que no se quedaba sin energía, o se dejaba de proyectar ya la película, continuaba perfectamente. Ustedes tenían, digamos, un motor propio. Un motor propio. Claro. Pero también mucho tuvo que ver en esto de la decadencia de los cines en Chincha, la aparición del televisor, de las cintas de Betamax. Betamax, eso fue lo que más. Eso fue lo que lo trajo, porque tú ibas, pues, y había otra cosa, pues, entre las anécdotas es que la gente antes era un poquito más cohibida, un poco más recatada. Y entonces que ibas ahí tú con la enamorada, tenías que estar escondidita, a ponerse por un rinconcito. Pero después la gente se puso ya sin vergüenza, ya no necesitaba cine. Ya necesitaba cine, pero ya no, o sea, la gente ya dejó de asistir, aunque siempre había su público, había cine de público cinéfilo, pero ya económicamente ya no era rentable ya. ¿Y qué es cierto que el cine Inca ya era para un poco más de las personas que tenían un poquito más de capacidad económica? Sí, eso sí, siempre ha sido así. El cine Inca era para un público de un estatus un poquito más alto económicamente. El municipal ha sido el de más bajo nivel. Exclusivamente para que cumplan esa función. Como cines, claro. Pero el cine, el Chincha fue cine-teatro. Claro, o sea, ahí se hacía tamaño, ahí se hicieron. Ahí creo que vino un día, ¿cómo se llamaba esta artista? Que salía desnuda con Luis La Roca.
De esas películas, sí, no sé. No, no, es en vivo y en directo era. Ah, ¿sí? Sí, 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 era una obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita ya. Y también las obras de teatro tenían tanta acogida como las películas que proyectaban. No, las obras de teatro eran un poco menos porque no había mucha publicidad, o sea, no había mucho público que le gustaba la cuestión esa. Claro. Más era el, digamos, La proyección de eh, películas. por supuesto que sí. Para ir- Y lo que más jalaba, lo que más jale tenía era el estricto rojo vivo a las 12 de la noche. Ese que veía acá, el Chino Ventura. Sí. Claro. Ese iba con la larga vista. Con la garbita. Y aunque no creas, en ese cine, que eran las primeras butacas, que cuando había ese cine rojo vivo, la mayoría, y pagaban con anticipación, eran los chinitos viejos. Sí, ¿verdad? Sí. Los traían los viejos, lo ponían ahí. Le sacaban su entrada por anticipado. Para que se ganen lo que se vayan. Para recordar también a las personas que trabajaron en esos cines donde usted administraba, ¿qué personas más recuerda aparte del señor que se dedicaba al pegado de la publicidad? Ah, bueno, ha habido Samuel, uno que cortaba letras, pero uno que fue administrador de aquellos fue Eduardo Mozones. Mozones, ya. Eduardo Mozones, claro. El proyectista, ¿Quién era el que Rodríguez. proyectaba las... Rodríguez, que le decían Guindón, Marcelino Rodríguez. Marcelino. Ese hombre de los... habrá trabajado en Chincha pues por lo menos 38 años pasando películas. Y era el culpable de cada vez que las películas se gastaban, porque las películas ruedan se gastaban, y a veces se cortaba. Y al pobre Guindón le se acordaban de su mamá y toda la cuestión porque... Ah, claro, cuando había falla, ¿no? Ya estás robando y no era una casualidad nada más. ¿Y de los porteros, quiénes recuerda usted? Bueno, Marcos, Yanko, que le decíamos Almeida, que era el violito. Ya, por ahí lo vemos, creo que todavía vendiendo Claro. sus cigarros. Claro, después estaba Boqui, ¿Ah? después había uno que le decían payaso. Y ellos eran los encargados. Sí, pues hacían mi Ese existía, ¿no? No, sí, no, todavía es el famoso carrocero. El carrusel, sí. El carrocero existía, por ejemplo, de que se ponía de acuerdo el que recibía el boleto, ya, y se lo pasaba al de la boletería, y ese lo volvía a vender, Claro. y venía de la cuestión que era así. Bueno, señor Minote, en realidad ha sido interesante recorrer la historia de Chincha, específicamente respecto a los cines. Ha de usted recordar con mucha nostalgia estas tiempos. Lo que uno más recuerda en la vida son los recuerdos, y los gratos momentos que ha vivido, porque entonces, parece mentira que toda labor que uno ha desempeñado siempre ha dejado algo grato. ¿Cuántos años estuvo usted administrando ahí los cines? Bueno, yo estuve 67 hasta el 84. En el 84 ya vino en Glory, ya hice mi negocio propio. Claro. Ya tenía yo tienda, la cuestión. Y también ya tenía de bajada el cine. Claro. Entonces más, Dio un paso al costado. claro. Muy bien. Bueno, Nuevamente le agradecemos esta deferencia que ha tenido para No, nosotros y la oportunidad pues, para su despedido, algo que tenga que decirle a las generaciones actuales, aquellos que no conocieron esos 3 cines que hubieron antes en Chincha. sí, claro, mis saludos muy fraternos para todos ellos. Ojalá que tengan la oportunidad de, en algún libro de repente, encontrar, porque ya cosas vivientes, pues, te lo puedo decir yo, quizás otros, pero no creo que todo el mundo lo recuerde. Aunque hay algunos sí que pueden recordarlo, ¿no? Pero son tiempos que se han vivido y tiempos que han pasado y que parece mentira que a veces ha dejado huella en la vida de nosotros. ¿Sí? Así que ojalá que se pudiera nuevamente llegar un momento jugar robándole al tiempo y que podamos vivir algo parecido, aunque sea. Sí. Chincha, cuna de campeones. Don Santiago Perona Miguel de Priego es un conocedor de la historia de nuestra provincia y lógicamente en esta edición del día de hoy de Semblanza en que hacemos referencia de los cines, no podría faltar los datos que él contiene. Don Santiago, si hablamos de la historia de los cines en la provincia de Chincha, podríamos
hablar de uno primero que se denominó radiocine. Claro, la primera actividad que nace cultural y de teatro es precisamente el cine municipal, que fue adquirido y donado posteriormente por los inmigrantes italianos que llegaron a esta ciudad y encontraron y organizaron inclusive las bandas militares, ¿no? Rescatando a aquellos soldados que habían estado durante la guerra con Chile. Ellos compraron la primera cuadra de Marical Castilla y parte de lo que es donde estaba el cine municipal frente al Banco de Crédito. Disculpe, don Santiago, usted está hablando que los inmigrantes italianos compraron toda una cuadra. Toda una cuadra, para hacer el teatro. En todo caso, el Teatro Municipal, don Santiago, se origina a partir de una donación que realizaron los inmigrantes italianos, pues ellos habían formado solamente un local para teatro. Para teatro, pero como empezaron a morir los dirigentes, resulta que en un momento dado el último prefirió donarlo al Consejo, ¿no? Y bueno, ellos ya convirtieron el cine teatro municipal, inclusive pasaban películas, como te explicaban antes, las continuadas, ¿no? Que empezaban en la mañana y no tenían cómo terminar. ¿Y dónde se ubicaba este cine teatro municipal? En Benavides, frente al Banco de Crédito. Lo que hoy es el Banco de Crédito. Sí, sí. Y que antiguamente, según me contaban, había sido un coso para pelea de corrida de toros, ¿no? En esa zona de Marical, Benavides, segunda cuadra es En esta. la segunda cuadra. Y luego usted nos hacía referencia que surgió radio, cine. Cine radio. Cine radio. Cine radio. Y que después daría paso, como te digo, al cine Chincha, ¿no? Me parece que el radio no tuvo mucha, a pesar de ser el único que la gente iba de todas maneras, pero no tenía tanta llegada como después tendría el cine Chincha, porque era casi elegante, se puede decir, con marquesinas bien iluminadas, ¿no? Una boletería para galería, una boletería para la platea, y la atención era muy buena, ¿no? Mucha limpieza, mucha higiene. Pues comienza a decaer todo esto y da paso pues al cine Inca. Y el cine Chincha también estuvo ubicado acá en la primera cuadra. También en la primera cuadra, casi frente al Banco de la Nación, y tenía al frente pues a la famosa restaurante Roma de los Cita Sabatini. Al otro lado tenías tú a los Galuzio con el restaurante internacional. Al costado una tienda famosa que era de don Santiago Novaro. Don Santiago Novaro, un hombre muy amable, muy cariñoso. Al costado también había un japonés que era relojero, una tienda, un sastre. Después viene la casa del doctor Barrientos. Y al frente estaba la casa del profesor Molina, que curiosamente la primera cuadra era conocida como la calle de Molina. Estamos hablando del actual Benavides. Del actual Benavides. Y se llamaba Molina, o lo conocían como Molina, por el papá del profesor Molina, famoso pedagogo chinchano, que era carpintero. Cuando usted hizo mención que el cine Chincha se ubicaba frente al Banco de la Nación, no estamos hablando de la calle Sucre actual, sino que antes, en la primera cuadra, claro, de la calle Marical Benavides. Cosa curiosa para que la gente sepa que el Banco de la Nación empieza a funcionar donde fue el primer local del Banco Italiano que se crea a nivel nacional, la primera agencia en Chincha. Que se ubicó en lo que hoy es la primera cuadra. Lo que actualmente ahorita es el Banco Continental. Ah, correcto. Que fue modificado y todo eso, ¿no? Primera cuadra de la calle Mariscal Benavides. Sí, Benavides, efectivamente. Sino que como usted había hecho referencia, frente al Banco de la Nación, de repente las actuales generaciones dicen Banco de la Nación, calle Sucre, pero no, sino Sucre, que en esos tiempos... En ese tiempo era un canchón, ¿no? Ah, claro. Una puerta chiquitita que se entraba por 28 de julio, ¿no? Y adentro había una pequeña sequía y grandes ficus, que no sé por qué los mataron, debieron conservarlos. Claro, entonces dejamos en claro que cuando usted menciona que el cine Chincha antiguo se ubicaba frente al Banco de la Nación, era en la primera cuadra de Benavides, porque ahí también existía la agencia del Banco de la Nación, claro, donde anteriormente existió el banco... Y que se conocía como Caja de Depósitos de Consignación. Correcto, entonces... Luego todo ha ido cambiando. Efectivamente. Y luego usted nos hace mención que también que surge lo que es el cine Inca. El cine Inca, sí. El cine Inca, bueno, ya tomó otro nivel, digamos, no hubo más atención y la gente pues hacía grandes colas para entrar al cine Inca, inclusive las famosas veladas literarias que hablábamos antes se hacían tanto en el cine Chincha como en el cine Inca.
Y cuando hablamos de cine inca, quienes suelen pasear por la Plaza de Armas pueden observar que todavía existen algunos detalles de lo que fue el cine inca. ¿Dónde se ubicaba exactamente? Exactamente frente a la comisaría, en la esquina de la calle Italia, ¿no? Y era grandioso realmente, ¿no? Muy elegante. Porque y actualmente todavía está la figura de un inca en la parte superior, alta, sí, en la parte alta de la fachada. Sol, porque no veo el sol, tenía un sol tallado que él señalaba el sol. No está allá, lo han sacado. Y si miran con más detalle, en lo que fue la boletería en el primer piso, también hay un inca a medio cuerpo. A medio cuerpo. Efectivamente. Claro. Y eran esos tiempos en que los pobladores de nuestra provincia encontraban un lugar único, quizás de esparcimiento. Aparte, como te decía, hasta que cerró lógicamente el cine municipal, porque la gente se dividía en los tres cines, ¿no? Se peleaban por ver las mejores exhibiciones, las famosas seriales como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en el cine municipal, ¿qué vean? Joe Baloncasi, las cogolladas, Roy Royer, el sargento Preston y su perro, el otro, ¿cómo se llama? El llanero solitario, ¿no? Y así, como ahora están pasando una serie en la televisión de Chachán, ¿no? Una serie inglesa de un señor que andaba en un auto y vimos Superman Chazán y se transformaba, ¿no? Y eso emocionaba a la gente, ¿no? Y la población se trasladaba desde la zona rural acá. Sí. Y habían varias funciones. Varias funciones, pues, de matinal, matiné, vermú y noche. Y en unos casos las famosas continuadas que eran los días domingos, ¿no? Empezaban y todo el mundo se quedaba para seguir viendo, ¿no? Lo que no vio y empalmaba, ¿no? Y el costo era uno solo. ¿Y la juventud estudiosa de los colegios tuvieron alguna cabida en estos cines que funcionaron en su momento? Para las veladas escolares, sí. Ahí se realizaban algunas veladas escolares. Sí. Por la amplitud del proscenio y la iluminación, muchas veces, por ejemplo, se disputaba mucho, recuerdo, los Zambrano. Había una chica muy guapa, lo dice los Zambrano, y hacen una significación de la reina y el rey. Y me acuerdo que uno de los protagonistas fue mi hermano, que mi mamá casi lo mata porque le había hecho una corneta para que toque y se la sale comiendo, ¿no? Entonces, tú eras hijo, pero se llenaba, porque la gente hasta se sentaba en los pasadizos. Hablamos de qué época más o menos en que comienza a funcionar el cine teatro municipal, luego radios, cine. Teatro municipal debe haber funcionado a partir del año 40, ¿no? El cine Chincha más o menos por ahí, o tal vez más adelante. El Inca a partir del 68, 70. Lamentablemente la televisión, los videos y toda esa cosa fue opacando los cines, ¿no? Yo estoy seguro que si ahorita apertura un cine y da las facilidades, la gente va. Imagínate nomás que lo que fue el antiguo auditorio de aquí del museo, lo alquilaron y se pasaban películas todos los días. Costaba 5 soles la entrada. Y había acogida. No, unos 60, 70 personas abajo. Igual, matiné, vermú y noche. Muy bien, don Santiago, siempre es importante conversar con usted porque usted nos brinda información para las generaciones actuales y hoy ha sido pues muy grato que usted nos recuerde algunos datos acerca de los cines en nuestra ciudad de Chincha Alta en este caso. Si me permites, por ejemplo, al campo iba un señor, le decían el chileno, en una camioneta Ford azul, llevaba su máquina y su motor y se iba al Carmen y pasaba en un teatro que había ahí, proyectaba sus películas, ¿no? Después iba a los Chincha. Aquí mismo, en la Plaza de Armas, llegaban las camionetas, por ejemplo, de las que hacían propaganda a las pastas de dientes y proyectaban películas, pues, dibujos animados, cogolladas, y eso, el atrio de la iglesia se llenaba de gente, ¿no? Y se fue perdiendo. Bien, don Santiago, mi reiterado agradecimiento por participar siempre en nuestro programa Semblanzas. Muchas gracias a ti y gracias por permitirnos llegar al público porque es saber. Y si me permites, los invito a que vengan al museo. Acá hay bastante cultura, bastante de qué hablar. ¿Usted está a cargo acá? ¿En qué horario atienden? Desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Muy bien. Gracias, amigos de Semblanzas.
querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia, Flavio la bandera.